Me han dicho que hable alto, no sé si esto es mucho porque por los extremos no se oye. Buenas noches, Sison, buenas noches, Asturias. Gracias, muchas gracias a los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan y que nos cubren. Muchas gracias, un saludo especial y un agradecimiento muy particular a quienes habéis venido aquí sin el voto decidido, a quienes habéis venido aquí por las dudas, a quienes habéis venido aquí para ver si los y las de Podemos teníamos cuernos y rabo, como dicen algunos en televisión. Es nuestra responsabilidad y nos estamos dejando la piel durante esta campaña electoral explicar, tender la mano, estar en todos los rincones y decirle que la gente decente no le tiene miedo a la gente decente, que solo los indecentes le tienen miedo a que se abran las urnas, que solo los indecentes le tienen miedo al cambio político. Muchas gracias en tercer lugar a todos los que sois Podemos, a todos los que habéis cogido trenes o coches para estar aquí, a todos los que estáis haciendo la campaña de la gente. Podrá haber algunos de nosotros a quienes nos veáis más en televisión. La herramienta fundamental con la que vamos a desafiar a las grandes maquinarias no va a ser sus carteles en las farolas, no van a ser sus vallas publicitarias, no van a ser sus minutos de spots publicitarios. Van a ser estos actos desbordados de gente, va a ser la pasión popular, van a ser las mesas, van a ser todos los vecinos que le cuentan a sus vecinos. Ya no hay ninguna razón para resignarse, ya no hay ninguna razón para acudir tristes a las urnas, ya no hay ninguna razón para pensar que lo que nos pasa no podría ser de otra forma. Muchas gracias a todos y todos los que vais a hacer la campaña de la gente, los que vais a hacer la campaña en cada barrio, en cada pueblo, los que le vais a explicar a todo el mundo que en Asturias y en toda España ha llegado la hora de la gente, que ha llegado ya la hora de que las instituciones estén al servicio de la mayoría. Yo estuve aquí hace un poquito más de un año. Empezamos la campaña electoral y la empezábamos también en Asturias. Teníamos un acto pequeño en Oviedo y teníamos un acto un poco más grande aquí en el Instituto Jovellanos, que ya se empezaba a llenar. Fue el primer acto en el que empezamos a ver la ilusión, en el que empezamos a ver la magnitud de ese pistoletazo de salida. Podemos tuvo el pistoletazo de salida en Madrid, pero sin duda pegó el estirón en Asturias. También va a ser en Asturias donde comience el cambio político, donde va a haber una primavera democrática para que después haya un otoño en el que recuperemos nuestro país. Nacimos en unas elecciones europeas en las que no salíamos en los análisis de los expertos. Cuando hacían encuestas no salíamos, o ya al final de todo, os acordaréis, decían que íbamos a sacar un escaño. Y nosotros decíamos, somos una cosa pequeña. Somos una fuerza política construida por la gente. Solo en momentos excepcionales la gente está en disposición de lanzarles una partida, de mirarles a los ojos a los poderosos y de decirles: ahora podemos ganar nosotros. Vosotros tenéis mucho poder, tenéis muchos amigos influyentes, tenéis muchos favores, tenéis la inercia y tenéis también la costumbre a vuestro favor. Y sin embargo nosotros tenemos un viento que sopla a nuestro favor, que nos va impulsando en cada acto. Dijimos en las elecciones europeas: nosotros creamos esto con toda la humildad, pero también con esa misma humildad decimos: estamos en disposición de ganar las elecciones. No ganamos las elecciones, obtuvimos 1.250.000 votos y dijimos: no está nada mal este resultado, pero no es suficiente, hay que seguir trabajando, falta mucha gente, falta todavía la mayoría de nuestro pueblo que ha sufrido sobre sus espaldas las políticas injustas que le han hecho pagar los despilfarros y las corrupciones de otros. No es un resultado suficiente y sin embargo, ¿cómo se ha movido todo en un año? Hace tan solo un año, ¿a qué velocidad se ha movido todo? Después, seguimos trabajando, seguimos dando pasos. Llegamos a la conclusión
de que había que construir una fuerza política para ganar las elecciones. A nosotros no nos bastaba con ser simpáticos. Nosotros no queríamos construir una fuerza política exclusivamente para decir qué cosas estaban haciendo mal. Queríamos construir una fuerza política y hemos construido una fuerza política que está en disposición de llevar la inquietud del lado de los corruptos y de gobernar mañana para poner las instituciones al servicio de la gente. Algunos se pusieron muy nerviosos y empezaron una campaña de infamias y empezaron a intentar trasladar a otros su miedo. Y dijimos una y otra vez en muchos actos como este: la gente no le tiene miedo a la gente, la ciudadanía no le tiene miedo a la ciudadanía, el pueblo no le tiene miedo al pueblo. Y salimos a las calles de Madrid el día 31 de enero, no a protestar, que muchas veces salimos a protestar sin que nadie escuchara, tampoco a quejarnos de cómo estaban las cosas. Salimos a decir: es nuestro año, es el año de la mayoría social, es el año del cambio político, lo vamos a protagonizar con una sonrisa, lo vamos a protagonizar con la ilusión que se respira aquí. Dijimos el día 31 de enero en Madrid, y también había otros, os acordaréis, también había otros que, confundiendo sus deseos con la realidad, dijeron: es demasiado osado, han calculado mal, no van a ser capaces de llenar la Puerta del Sol ni todas las calles adyacentes, se les va a quedar grande. Esta vez han apuntado muy alto y dijimos: es posible, nosotros somos humildes porque venimos de abajo, pero sin embargo tenemos mucha hambre de cambio político. Vamos a ver si son vuestras predicciones y vuestros expertos o si es la fuerza de la gente. Y hubo más de uno que enmudeció el día 31 de enero al ver aquellas imágenes. Y seguimos dando pasos, y seguimos caminando, y seguimos diciendo que había condiciones para que hubiera cambio político, y para que ese cambio político no lo protagonizara una sigla, no lo protagonizara un color, ni lo protagonizara una cara conocida, sino que lo protagonizara la gente. Y las condiciones para que hubiera cambio político eran que estábamos llegando al final de una etapa y al final de un ciclo. Decíamos que estábamos llegando al final de una etapa, que lo que veníamos conociendo ya no daba más de sí. Y cuando hemos dicho eso, algunos nos han acusado, o porque no entienden o porque no quieren entender, de que nos han acusado de que estábamos intentando tirar por tierra todo lo que se había construido en estos años. Y nos habían intentado enfrentar a nuestras generaciones mayores. Y nos habían intentado decir: lo que están diciendo estos de Podemos es que no valen todos los sacrificios y todo lo que se ha construido en estos 30 años. Nosotros no estamos diciendo eso. Estamos diciendo algo mucho más importante, mucho más profundo y que le tiene mucho más respeto a nuestros mayores. Nosotros estamos diciendo que en España se ha roto el acuerdo, que en España había un pacto de convivencia que se ha roto, un pacto entre todos los que compartíamos nuestro país que se ha roto, que se ha perdido la confianza de la gente hacia sus representantes, que los que mandan todavía mandan, pero ya nadie les cree. Es más, me atrevería a decir que ni siquiera les creen los que todavía les votan. Dijimos que algo se había quebrado, que había algo que se había roto. Y no se había roto por acumulación de años, no es un problema de edad, ni es un problema biológico. Se había roto por tantas y tantas veces en las que los que mandaban habían faltado a sus promesas, habían faltado a sus compromisos. Aquí había un acuerdo y nuestra gente cumplió de sobra ese acuerdo. Nosotros venimos de familias, de abuelas y de abuelos, de madres y de padres que cumplieron sobradamente con el acuerdo y se dejaron la piel para tener un país mejor. Nosotros venimos de familias, venimos de abuelas y venimos de abuelos que le echaban muchas horas para que sus nietos pudieran tener un futuro mejor. Venimos de abuelas y venimos de abuelos que compaginaban su trabajo cosiendo por las noches para llevar un dinero extra a casa. Venimos de familias en las que a veces había que juntar 2 sillas para que hubiera una cama más. Veníamos de familias en las que nuestras madres y nuestros padres hacían milagros, nuestras abuelas hacían milagros con los pucheros para que hubiera para todos, en las que se dejaron la piel para que hubiera un país en el que se naciera donde se naciera, en el barrio en el que se naciera, todo el mundo tuviera oportunidades.
para que hubiera un país en el que nadie tuviera miedo, en el que hubiera democracia. Y siempre que decimos eso nos dicen, claro que hay democracia, se puede votar. Por supuesto que se debe votar, que se puede votar. Y eso no se lo debemos a ningún partido político, se lo debemos a nuestra gente que se dejó la piel para que en este país hubiera libertades. Somos una sociedad madura. Las libertades y los derechos conquistados no son el regalo de ningún partido político, son la conquista de nuestra gente, que sí que cumplió. Son otros los que no cumplieron. ¿Quiénes no cumplieron con el acuerdo? ¿Quiénes traicionaron la confianza? ¿Quién rompieron las reglas escritas y las reglas no escritas? ¿Quiénes se pusieron por encima de la confianza que había establecida? Fueron los privilegiados. Fue una pequeña minoría. Fueron aquellos que han ganado más que los últimos 30 años. Fueron aquellos que no eran capaces de crear riqueza. Así que su único método de crear riqueza, de enriquecerse ellos, era que los políticos de turno les regalaran lo de todos. Fueron aquellos que, como no eran capaces de emprender, como no sabían crear nada, le pidieron a los políticos a los que les financiaban sus campañas electorales que trofearan nuestros hospitales y se los regalaran a las concesionarias privadas. Son aquellos que, no sabiendo cómo lucrarse, intentaron lucrarse con nuestro sistema de enseñanza pública. Son aquellos que nos dijeron que podíamos cambiar empleos con derechos por empleos baratos y sin derechos, por la cultura del pelotazo inmobiliario, por la cultura del saqueo y por la cultura del despilfarro. Son aquellos que ahora nos dicen, cuando han venido peor dadas, son aquellos que nos decían, estamos en una situación muy difícil, hay que apretarse el cinturón. Son aquellos que nos decían que lo público era demasiado caro y llevan 20 años sin bajarse de un coche oficial. Son aquellos que nos dicen que ahora que se acercan las elecciones ya hay recuperación económica. Un 14% más ganó la banca en el último año. Son los que nos dicen que hay recuperación económica porque donde antes había un empleo de 800 euros, ahora hay 2 empleos de 400 euros. Eso no es crear empleo, eso es repartir miseria. Son aquellos que juegan con los datos del paro y que nos dicen que la situación está mejorando porque hay más gente que se tiene que ir. Porque hay más gente que ya ha perdido la esperanza y que ni siquiera se apunta al INEM. Son aquellos que nos dicen que hay recuperación porque se han guardado los recortes porque estamos en campaña electoral. Pero nosotros somos un pueblo con memoria. Son los mismos que ganaron las elecciones prometiendo 3,5 millones de empleos. Son los mismos que dijeron que no iban a subir el IVA y acto seguido lo subieron. Son los mismos que nos dicen que hay recuperación, que ya hemos pasado lo peor y van, sin embargo, a Bruselas a decir que sí, a decir obedientes que habrá más recortes, que habrá más sufrimiento para su pueblo, a prometer 18.000 millones en recortes, 18.000 millones de euros en próximos recortes si vuelven a ganar las elecciones. Son los mismos que ponen las banderas muy grandes y después van a decirle a la señora Merkel lo que van a hacer en su país al dictado de los que no se presentan a las elecciones. Si la señora Merkel o el Fondo Monetario Internacional quiere dictar las políticas en nuestro país, que se presente a las elecciones y que le gane unas elecciones a la mayoría social. Son los mismos que llevan mucho tiempo dedicándose a subvencionar a sus amigos, dedicándole a hacer cumplir con rigor y con crueldad a la mayoría trabajadora, a los pensionistas, a las clases medias, a las pequeñas empresas, a los estudiantes, a la gente en precario,
dedicándose a que cumplan hasta el último céntimo con todas sus obligaciones, apretándoles mes tras mes sus exigencias, apretándoles mes tras mes el cinturón y al mismo tiempo haciéndoles regalos. Cuando hemos visto lo que ha sucedido con Rato, no es solo lo que hemos visto con respecto a un sinvergüenza, hemos visto toda una política del embudo que le decía los lunes a nuestros pensionistas que no había dinero para pensiones y el martes le perdonaba a sus amigos todo el dinero que se llevaban a Suiza. Alguien que en los peores momentos de nuestro país le recetaba a los demás más sufrimiento, al mismo tiempo que le perdonaba a sus amigos millones y millones que se llevaban a Suiza. Es un traidor a su gente y es un traidor a su patria. Alguien que en los peores momentos le decía a los demás que tenían que remar más fuerte. ¿Os acordáis de aquel presidente de la patronal? En tiempo de crisis hay que trabajar más y cobrar menos. Ahora está en la cárcel y nuestra gente está decidida a recuperar las instituciones. Hace 2 días bromeábamos en un mitin con respecto al cambio de siglas. Sabéis que ahora los partidos de la casta están intentando no parecerse mucho a sí mismos. Si veis sus vídeos electorales, vais a empezar a ver un tono que os va a resultar similar. Les queda el sí se puede todavía. Dentro de esa política de cambios cosméticos, de cambios en la superficie, a lo mejor les tenemos que recomendar un cambio más. Al partido que está en el gobierno de España, que tienen las siglas PP, que cambie las siglas. Nos ha dicho que se llamaba Partido Popular y yo creo que les conviene más llamarse Partido de los Particulares. Hemos visto un partido en el que cada vez que se destapaba un caso de corrupción nos decían que ese señor era un particular que no tenía nada que ver. Oigan, pero ese señor resulta que era el tesorero de su partido. No, pero pasaba por aquí. Oiga, que es que era el tesorero anterior también. No, pero bueno, una manzana podrida hay en cualquier cesta. Oiga, que ahora nos hemos enterado que era también el anterior tesorero. Bueno, pero en toda la familia siempre hay alguien que te sale un poco mal. Oigan, que es que era Rodrigo Rato, que era el hombre del milagro económico, era el vicepresidente que ustedes propusieron para el FMI, que el FMI suele ser una estación intermedia ante de los tribunales, y es el hombre que ustedes propusieron para Bankia. No, pero no tenía mucho que ver con nuestro partido. Estuvo un tiempito, pero luego no tenía demasiado que ver. No estamos hablando exclusivamente de un problema de particulares. Estamos hablando de que ha habido un mal funcionamiento institucional, porque ha habido algunos que han conseguido secuestrar las instituciones y que las instituciones sean despiadadas con la gente trabajadora y sin embargo sean una máquina de hacerle favores y de hacer la vista gorda con los que más dinero tienen. Hemos sabido por boca del propio ministro de Justicia que hay más de 700 dirigentes políticos que en la etapa más dura de nuestro país, cuando las familias han tenido que hacer más sacrificios, se llevaban el dinero a Suiza para no ser solidarios y para no contribuir con el dinero con el esfuerzo de nuestro país. Necesitamos conocer todos y cada uno de esos nombres. Yo os puedo asegurar que no son de Podemos. Preguntarle a los otros partidos si son suyos. Antes de votar el 24 de mayo, necesitamos saber quiénes son los que en la etapa más dura, cuando nuestra gente hacía los mayores sacrificios, nos decían los lunes, hay que sacrificarse, no hay dinero, y el martes se llevaban sus millones fuera. Tenemos que saber el 24 de mayo quiénes son, tenemos que saber quiénes son los que le recetaban más sufrimiento y más esfuerzos a nuestra gente, y al mismo tiempo se ponían ellos en la situación contraria. Y hay que recordarlo una y otra vez. Cuando alguien le receta a su pueblo recetas que no quiere para su propia familia, es un traidor a su gente. Cuando alguien le dice a los demás no, hay que abaratar el despido y hay que facilitar que haya contratos temporales, y al mismo tiempo blinda sus contratos.
Cuando alguien le dice a los pensionistas no es sostenible el sistema de pensiones y al mismo tiempo blinda sus pensiones en el consejo de administración de una gran empresa. Cuando alguien le dice a los demás no hay recursos para los servicios públicos y al mismo tiempo ha hecho de las instituciones públicas un coladero de enchufados, un coladero de mediocres, hay que decirle, nuestra gente, nuestros abuelos y nuestros padres nos legaron los mejores valores de decencia, de trabajo, de compromiso, de honestidad. Y en demasiadas ocasiones han tenido que ir a las estaciones de tren y a los aeropuertos a vernos marchar y a ver cómo pasaban por encima de la gente decente y de la gente preparada y de la gente trabajadora, aquellos cuyo único mérito había sido tener en el bolsillo el carné del partido gobernante. Las instituciones no son del partido que las gobierna, las instituciones son de la gente y va siendo hora de que vuelvan a la gente. Llegamos a estas elecciones, así mejor, ¿verdad? Llegamos a estas elecciones en un momento histórico. Y es histórico también porque las razones fundamentales del cambio son razones que comparte mucha gente que ha votado cosas muy diferentes. ¿Cómo no iba a ser así? Algunos nos dicen que nos pongamos etiquetas ideológicas y nosotros le decimos que hay etiquetas que están gastadas. Y no es por una renuncia a las ideas. No renunciamos ni a un milímetro, ni a un solo palmo de todas las luchas, de todas las conquistas de nuestros mayores, de todas nuestras esperanzas de vivir en un país más justo, de vivir en un país que no deja a nadie atrás, de vivir en un país más próspero, de vivir en un país más democrático. Pero sí decimos que algunos, con carnés rojos y con carnés azules, han hecho verdaderas fechorías contra la gente trabajadora. Sí decimos que durante mucho tiempo el juego de centro-izquierda y de centro-derecha ha permitido que se turnen unos y otros, otros y unos, haciendo negocios con las mismas constructoras, con los mismos bancos, con los mismos que le financiaban las campañas electorales y que luego les perdonaban las deudas. Sí decimos que la diferencia fundamental aquí y ahora, en Asturias, en España, que la diferencia fundamental no es que se haya votado antes, no es si uno ha confiado en otros o ha confiado en unos, no es si ha confiado en los malos o ha confiado en los peores, que hoy la diferencia fundamental está en si vivimos en un país de ciudadanos libres, con derechos, que no tienen miedo al mañana, que saben que las instituciones les van a apoyar, o vivimos en un país como en las peores épocas de nuestra historia más negra, donde los señoritos se salen siempre con la suya, donde las normas no son para los privilegiados, donde todo funciona para los de arriba, donde los de abajo tienen más miedo, donde no se puede producir, donde no se puede generar riqueza, donde todo es siempre a favor de los sinvergüenzas, donde todo es siempre a favor de que nada cambie, de que bajemos la cabeza, de que nos resignemos. Lo que está hoy en juego no es una competición entre caballos, no es una competición entre siglas, no es una competición entre unas caras u otras. Ojalá fuera tan fácil. La nueva mayoría que va a ser capaz de recuperar las instituciones y de recuperar la soberanía popular no entiende de siglas, no entiende de carnés y no entiende de etiquetas viejas. Bienvenidos todos los que habéis venido aquí, también con dudas y que habéis votado otras cosas en el pasado. Sois nuestra gente porque nunca nadie os pidió un carné ni os preguntó cuando iban a desahuciar a un familiar, cuando iban a echar a un familiar a la calle con un ERE en una empresa que había recibido subvenciones. Nunca nadie os preguntó lo que habíais votado cuando iba a estafar a nuestros mayores con las preferentes. Nunca nadie os preguntó si habíais votado rojo o habíais votado azul cuando expulsaban a nuestros jóvenes y les hacían emigrar. Nunca nadie os preguntó si habíais votado rojo o habíais votado azul cuando con vuestros impuestos, cuando con nuestros impuestos se rescataba a los más ricos. Y ahí lo hemos dicho muchísimas veces. Lo más importante no es lo que haya votado uno, porque a nadie le pidieron el carné para esta inmensa estafa, porque ellos no hacen distingos a la hora de estafar a unos o a otros, hayan votado lo que hayan votado. La nueva mayoría popular es una mayoría de gente decente, que viene de lugares muy diferentes y que dice: basta de vivir con miedo al mañana, las instituciones al servicio de la gente y no al servicio de los privilegiados.
martes, creo recordar, se presentó el programa marco con el que Podemos concurre a estas elecciones. Se presentaron el conjunto de propuestas de sentido común con las que Podemos está diciendo, se venga de donde se venga, hay posibilidades de una mayoría nueva. Dijimos que en un país digno, que en un país decente, a la gente no se le echa de sus casas. Dijimos que en un país decente a nadie se le corta la calefacción por no poder pagarla. Dijimos que en un país decente a nadie se le corta la luz, a nadie se le corta el agua. Dijimos que eso no solo era un asunto de justicia, que lo es por supuesto. Dijimos que también era un asunto de eficacia y de las mejores políticas económicas. Dijimos que un país en el que un golpe de mala suerte te tira la cuneta, que un país que deja que un tercio de su población viva en una situación de riesgo de pobreza, no solo es un país más injusto, es también un país más ineficaz y menos próspero. Cuando decimos que miramos al norte de Europa, no lo hacemos por etiquetas políticas viejas, lo decimos porque los países más prósperos, los países más desarrollados son los que no dejan a nadie atrás. Queremos un país que no deje a nadie atrás y que cuente con las mejores capacidades de su gente, porque solo así vamos a ser capaces de rescatar la economía, porque sabemos que ninguna cifra económica es tan importante como la capacidad de las familias de satisfacer sus necesidades, de poder consumir y, por tanto, de que se pueda reactivar el tejido económico. Cuando decimos que hay que rescatar los salarios, que no se pueden hacer despidos en los servicios públicos, cuando decimos que hay que rescatar, que no se pueden hacer ERES en las empresas que han recibido subvenciones públicas, no solo estamos diciendo una cuestión de justicia, estamos diciendo también que las políticas que se han desarrollado hasta aquí han sido unas políticas fallidas. No es solo que le hayan hecho cargar con el peso de la crisis a la mayoría trabajadora y a los sectores medios, es también que han fracasado, han fallado. Nos dijeron que asfixiando más a las familias, que asfixiando más a las pequeñas empresas, que asfixiando más a los autónomos, que asfixiando más a nuestros mayores íbamos a estar en condiciones de salir de la crisis. ¿Y qué sucedió? No hace falta ser un gran economista, hace falta estar al servicio de la gente. Lo que sucedió es que cuando la gente tenía menos dinero, consumía menos, y como consumía menos se cerraban más pequeñas y medianas empresas, se perdían más puestos de trabajo, había menos actividad económica, se recaudaba menos y la deuda no paraba de crecer. La espiral de recortes, deuda y más recortes es una espiral fracasada. Y es una espiral fracasada porque quienes la han puesto en marcha no querían levantar nuestro país, querían engordar sus cuentas corrientes y después llevárselas fuera. Las políticas que nos han traído hasta aquí son políticas fallidas y hay que girar 180 grados. Hemos dicho que hay que tener mirada de largo plazo, que solo un mal gobernante cree que nosotros vamos a competir con Bangladesh o con China por tener salarios más baratos, con menos formación, porque los más ricos paguen menos impuestos, por ofrecerles una economía de casino. Es mentira. No se puede competir con Bangladesh por tener salarios más baratos y en peores condiciones de trabajo. Podemos competir por arriba, por la formación de nuestros trabajadores, por la formación de nuestros jóvenes, por la inversión en las nuevas energías, por la inversión en la economía del conocimiento, por la inversión en el sector agrícola y ganadero de proximidad. Podemos competir porque las instituciones estén al servicio de lo mejor de nuestra sociedad, que lleva mucho tiempo intentando levantar nuestro país, pero que tiene una losa en la cabeza que no le deja. Hace un tiempo nuestro candidato José Manuel López para la Comunidad de Madrid me decía: ¿sabéis cómo le llaman a las empresas fotovoltaicas en Londres? La plaga española, por la cantidad de jóvenes que se han tenido que ir allí a desarrollar un sector productivo que da riqueza y que genera empleo, porque aquí las políticas no se han hecho al servicio de generar empleo, sino de perdonarle la inmensa deuda al oligopolio de las eléctricas. ¿Tendrá esto que ver con que ese oligopolio coloca después a los políticos del Partido Popular o del Partido Socialista en los consejos de administración de las grandes empresas? ¿O es una casualidad? ¿O decir esto es populismo? ¿O esto no lo estamos inventando los de Podemos? Decimos que tenemos que rescatar a quienes crean empleo, que tenemos que rescatar a nuestra pequeña y mediana empresa. Decimos que hay que hacer una ley para que sean tratados como consumidores cuando se relacionen con las grandes empresas de proveedores, para que tengan prioridad a la hora de cobrar.
Decimos que hay que habilitar un procedimiento de emergencia ciudadana para que las administraciones públicas salden ya su morosidad con las pequeñas y medianas empresas. No se pueden estar cobrando dietas de altos cargos antes de que se estén pagando a las pequeñas y medianas empresas sus deudas o antes de que se estén saldando las ayudas a la dependencia con nuestros mayores. Decimos que hay que facilitar el crédito a través de canales públicos, que el crédito no puede seguir yendo a quienes los utilizan exclusivamente para especular, que tiene que ir para quienes tienen las mejores ideas, para quienes tienen las mejores propuestas, para quienes tienen los mejores proyectos, para quienes están a la altura y van a ser capaces de levantar nuestro país. Decimos que hace falta hacer una reforma fiscal, y hacer una reforma fiscal no es subir los impuestos. Que nadie intente engañar a la gente. Hacer una reforma fiscal es hacerlos más justos. Las clases medias, las pequeñas empresas, los autónomos, los trabajadores y los pensionistas ya pagan suficientes impuestos. El 70% del fraude fiscal que se escapa en nuestro país es por las grandes fortunas. Nuestra gente cumple con sus obligaciones. No se trata de subir impuestos, se trata de hacerlos más justos. Se trata de hacer que quien más tiene contribuya más y mejor al desarrollo del país. Y cuando decimos eso, miramos a veces con envidia a otros países. Miramos a Francia, donde un manifiesto publicado por una parte de las grandes fortunas, de los grandes millonarios, le dijeron al gobierno: tenemos que pagar más impuestos, porque así se pueden hacer políticas económicas mejores que permitan el desarrollo de nuestro país. Miramos a Estados Unidos, donde Warren Buffett, un multimillonario, le escribió una carta a Obama y le decía: señor Obama, deje de hacernos regalos a los superricos, tenemos que pagar impuestos para tener un país más próspero. Nos gustaría tener ricos como esos en España, y es posible que algunos tengamos. Y para los que no lo hayan entendido está la democracia, un gobierno popular al servicio de la gente que diga que ya es hora para los que más tienen de cumplir con sus obligaciones, porque solo así vamos a tener un país más desarrollado. Y algunos nos dicen que es que entonces quienes más tienen se irían. No es verdad. Si no, no seríais capaces de explicar qué pasa en Suecia, qué pasa en Francia, qué pasa en Alemania. No vamos a competir por abajo. Las empresas también vienen buscando mejores infraestructuras, trabajadores más cualificados, con mejor formación, entornos económicos más articulados. Vamos a competir por arriba. No podemos seguir compitiendo por abajo, estrangulando a la gente. Tenemos la capacidad, la formación humana, el entorno ecológico, tenemos el conocimiento adquirido, tenemos la voluntad, tenemos las ganas de trabajo, tenemos todas las condiciones para levantar nuestro país y para competir por arriba. Hace falta llevar al gobierno gente cuya lealtad esté con la gente, y eso no se hace con campañas de marketing, eso se hace viniendo de la gente, viniendo de los sectores medios, viniendo de los sectores trabajadores. Nos quedan 2 semanas y media para una campaña electoral decisiva. Es una campaña electoral decisiva porque casi todo está en el aire, porque la mayor parte de la gente no ha decidido su voto, porque está dudando, porque toda nuestra gente es consciente de que hay mucho en juego, de que esta vez no es una vez normal, de que ahora no se puede ir a votar como el que va a fichar o como el que va a hacer un acto rutinario, que ahora hay que pensar bien el voto, que ahora es uno de esos momentos históricos que no se repiten muchas veces, en los que David le puede vencer a Goliat, en los que la gente puede dar un paso al frente y decir: yo en 2015 di un paso adelante y hice algo porque mi país fuera un país mejor. Sabemos que estamos en condiciones de dar una disputa en la que las grandes maquinarias tengan que dar un paso a un lado y llegue al gobierno una propuesta que esté al servicio de las mayorías sociales que han soportado sobre sus hombros el peso de la crisis. Estamos en condiciones de lograr una primavera en las comunidades autónomas, en Asturias en primer lugar, para después lograr un otoño de cambio que recupere nuestro país para la gente, que recupere nuestro país para los que lo hacemos poner en marcha cada día. Y eso lo vamos a hacer con el inmenso caudal de ilusión que desbordamos en los actos,
con la pasión de la gente común, de la gente decente, que dice, a lo mejor ha llegado mi momento, a lo mejor ahora es nuestro momento, a lo mejor ellos tienen mucho dinero y amigos muy poderosos, pero a lo mejor nosotros nos tenemos a nosotros mismos, y a lo mejor nosotros somos más, y vamos a contarnos, y esta vez nosotros no vamos a fallar, y esta vez no va a haber nadie que ni con sus mentiras, ni con su miedo, ni con sus insultos, le quite a la gente decente y trabajadora de nuestro país la idea de que las instituciones en democracia tienen que estar al servicio de la gente, tienen que estar al servicio de que la gente viva mejor, no pueden estar para asfixiarla, no pueden estar para hacerle regalos a los privilegiados. Estamos en un momento histórico y solo lo vamos a lograr con un compromiso. Si todas y todos los que estamos aquí hoy nos llevamos a casa el compromiso de contarle esto a un vecino, de contarle esto a un compañero de trabajo, de contarle esto a un compañero de estudios, a un familiar y decirle: el momento es ahora, el momento es ahora, es la hora de la gente, como en los mejores momentos de la historia de nuestro país. Hay una lumbre en Asturias que calienta a España entera. ¡Lle agora! ¡Lle agora! ¡Es ahora! ¡Ahora la gente! ¡Primero la gente! Ha llegado el momento del cambio político, ha llegado el momento de la mayoría social, ha llegado el momento de recuperar nuestras instituciones. Por supuesto que se puede. Adelante, hacer la campaña electoral de la gente, hacer la campaña electoral de la mayoría social, hacer la campaña electoral de los que nos hemos dejado el lomo en estos años y decimos: ahora nos toca a nosotros. Paso atrás de los defraudadores, paso atrás de los corruptos, paso atrás de los privilegiados, paso al frente de la gente. Es ahora, sí se puede.